Cuando una pareja deja de ser funcional, muchas veces opta por la separación y el divorcio. Pero ¿existen víctimas tras un divorcio? ¿Se toma en cuenta el estado emocional, por ejemplo, de los hijos, de los niños cuando son muy pequeños? Hoy nos preguntamos cómo afecta el divorcio a los hijos. Escríbanos a @de7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Sí a las terapias de pareja. El matrimonio es para siempre. Los pequeños del hogar asimilan los problemas de los padres. Los padres deben cuidar el estado emocional de sus hijos. Los niños son vulnerables. Tolerancia y respeto mutuo. Los problemas matrimoniales afectan la conducta del menor. Los niños repiten lo que ven. Necesitan charlas familiares. El niño es el más afectado durante el divorcio. Los padres deben priorizar el bienestar de sus hijos. ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? Bienvenidos a Debate y Diálogo, los saluda Violeta Reaño. El día de hoy nos encontramos con dos especialistas para hablar de este tema. Con Rosa María Jiménez Salvador, psicóloga y especialista en temas de relaciones de familia, y también nos encontramos con el doctor Ernesto Naveda, del Centro de Conciliación Familia y Empresa, y también de la Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos. Bienvenidos a ambos a esta edición de Debate y Diálogo. Tenemos como pregunta general, ¿cómo afecta un divorcio a los hijos? ¿Qué pasa cuando hablamos de los hijos pequeños, de los menores de edad? Rosa María Jiménez. Bueno, básicamente, lamentablemente, quienes son de alguna manera los más afectados dentro de una relación de familia son definitivamente los hijos, ¿no? Tal vez de repente en algunos casos los signos o las evidencias de esta situación se presencie casi inmediatamente, en algunos casos a mediana edad y en algunos casos en la adolescencia y la adultez. Mucho va a depender de diferentes factores: el factor edad, el factor sexo, el factor familia, reforzamiento familiar, el reforzamiento del entorno, ¿no? Cómo lo recibe este entorno. Hay una serie de aspectos que hay que reconocer de que influyen en las criaturas, ¿no? Que han sido producto de una situación, un trauma prácticamente, ¿no? Una ruptura, y tenerse que adaptar a un nuevo sistema de vida, que es con uno de los papás, en algunos casos, o en otros casos con algún pariente, ¿no? Entonces definitivamente va a haber secuelas. ¿Podemos hablar de víctimas tras un divorcio? Se lo vamos a preguntar al doctor Ernesto Naveda. Bueno, buenas noches. Bueno, víctimas somos todos, ¿no? Los cónyuges y también los niños, ¿no? Para efectos prácticos, el primer problema que surge es el hecho de que los padres van a discutir, dada esta nueva coyuntura, es decir, de separación, cuánto tiempo va a pasar con el papá y cuánto tiempo va a pasar con la mamá, ¿no? Ese es el primer problema, ¿no? Suele suceder a nivel conciliatorio o a nivel judicial que los jueces suelen atribuir a los padres tan solo un régimen de visita, es decir, de ser un progenitor, de vivir permanentemente con los hijos, uno pasa a tener la calidad los padres pasan a tener la calidad de visitantes, ¿no? Una especie de Papá Noel que viene un par de horas y se retira, ¿no? Entonces, ese es las víctimas son todos. El primer problema que surge es la atribución del tiempo. Se estima que siempre los niños quedan con la mamá por razones biológicas, naturales, generalmente los menores de 5 años por cuestiones de la lactancia materna, ¿no? Es entendible, pero de ahí a que se generen, ciertos actos de violencia silenciosa, como es separar por mucho tiempo al padre de los hijos, ya eso sale del ámbito judicial y entra en el ámbito de la psicología, propiamente dicho, ¿no? Esto ocurre mucho, Rosa María Jiménez, que cuando una pareja se divorcia, se separa, generalmente, por ejemplo, como lo ha mencionado el doctor Ernesto Naveda, las madres,
se quedan con los menores, ¿no? Con los pequeños, y quieren evitar que el padre vea a sus hijos por una cuestión de que a lo mejor se ha comportado mal en la relación y consideran que esa persona pues no aporta absolutamente nada al pequeño. ¿Pasa con frecuencia? ¿Cuáles son las consecuencias de separar al padre de la vida, del desarrollo, del crecimiento de su hijo o de su hija? Bueno, dentro de los posibles efectos, de alguna manera, los niños de alguna manera sienten cierta inestabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura paterna, querrámoslo o no aceptarlo las damas, ¿no? Brinda seguridad, ¿no? Es un reflejo de la seguridad y de la estabilidad, ¿no? Dentro de un hogar es el soporte de alguna manera de seguridad que de alguna manera la figura paterna representa. Entonces, definitivamente van a presentarse algunos signos, ¿no? De inestabilidad emocional en estos chicos, que lamentablemente a veces, bueno, las damas no lo percibimos tanto así en razón de las circunstancias o problemas que le haya generado la pareja. O sea, no vislumbramos esa otra parte, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas mujeres dicen, el padre de mi hijo o de mis hijos, en realidad no les pasa la manutención, no los llama por Navidad, o aparece 5 veces al año, no se preocupa por las tareas de mis hijos, por si come o no come, por la vestimenta, pero luego cuando quiere verlos, yo prefiero que no los vea. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? ¿Afecta a los pequeños? Por supuesto que afecta, ¿no? Bueno, eso es un tanto en las responsabilidades, ¿no? Que debe asumir en todo caso, ¿no? Por obligación, en este caso el varón, el padre, ¿no? Claro, si es un padre irresponsable, sí, así es. ¿debe ver o no a sus hijos? Bueno, si es un padre responsable, definitivamente sí. Lo que pasa es de que acá hay una situación de que a veces se mezclan las cosas, ¿no? O sea, se mezcla la parte económica con la parte afectiva y se juega y se chantajea a ese nivel. Y por esa razón es que lamentablemente sucede las situaciones que estamos viendo a diario por la televisión, figuras mediáticas, ¿no? Situaciones de chantajes emocionales para poder presenciar a la figura, ¿no? Que de alguna manera es representativa en la vida de las personas, ¿no? Y que no debería jugarse con ellas, ¿no? Pero sin embargo se utiliza pues esto, ¿no? Como una medida para poder obtener el bien. En todo caso es la pensión alimenticia, las visitas, la tenencia. Yo considero que es un poco también el nivel de madurez que tiene la pareja para poder resolver esa situación conflictiva, ¿no? Para que el daño sea menor, porque de todas maneras de que va a haber daño, pero que el daño no sea tan profundo, de alguna manera, por así explicarlo, ¿no? Ernesto Návera, ¿los niños, los hijos, tras un divorcio se han convertido en los trofeos de guerra? Richard Gardner, un psiquiatra norteamericano, en el año 85, se refería a esa problemática, ¿no? Siempre, cuando hay una separación, obviamente va a haber un trauma, y como dice la doctora, los padres deben tratar de que esto sea, digamos, tenga el menor, la menor repercusión posible. Pero decía Richard Gardner en sus estudios de que cuando una persona manipula, o sea, es decir, un progenitor, sea madre o padre, manipula la mente y le lava el cerebro a uno de sus hijos para ponerlo en contra de otro, es decir, para que lo odie y lo rechace, eso constituía una disfunción casi psiquiátrica, una cosa, ya es un problema que le llamó síndrome de alienación parental, ¿okay? Y el síndrome de alienación parental no era otra cosa que la campaña de lavado de cerebro y de manipulación sin razón objetiva, porque evidentemente hay malos padres que, digamos, merecen a veces que sean separados los hijos porque podrían causarles daño, ¿no? Pero esto está penado, está contemplado también en la legislación peruana. El síndrome de alienación parental recién, bueno, permítanme que hable como abogado, la Corte Suprema ha emitido algunos fallos refiriéndose al síndrome de alienación, pero de manera tímida, pero la verdad es algo que debería contemplarse porque finalmente los niños
pierden el 50% del cariño y de la base que deben tener. Es como que andáramos tan solo con el pie izquierdo o tan solo con el pie derecho, ¿no? Hemos nacido para tener dos pies, hemos nacido para tener dos padres, y las familias, digamos, extendidas, entiéndase que el papá alejado de la mamá, bueno, deben seguir brindando todo el cariño posible, pero a veces la madre secuestra la mente del niño, es decir, pasa a ser como lo convierte en una especie de autómata y lo dirige como un misil en contra del padre. Eso se llama síndrome de alienación parental. Sí, diga usted. Quiero preguntar a Rosa María Jiménez por qué se da este síndrome, porque hemos escuchado casos. En lo personal, yo también he escuchado casos de parejas que se han divorciado, que a lo mejor no tenían tantos problemas, no se llevaban mal, supuestamente se pensaba que iban a ser tras el divorcio amigos, y de un momento a otro, en el caso de la mujer, pues ha dado un giro total y no ha querido que sus hijos tengan más contacto con el padre, y a esto se le llama este síndrome, ¿verdad?, de alienación parental. ¿Por qué se da este síndrome? ¿Cómo aparece? Probablemente también es una situación de lucha de poderes, pues, ¿no? Definitivamente, y eso no me va a dejar mentir el doctor. Como abogado, hay una pugna de poderes, ¿no? De alguna manera, por esa razón es que lo consideran, o en algún momento se entiende de que es una pugna de quién se queda con el trofeo, ¿no? De alguna manera también psicológicamente se entiende de que es la persona que supuestamente debe tener o tiene la razón. Es un poco dar a entender a los hijos que quien realmente ha tenido la culpa ha sido la otra parte, y yo he sido mejor dicho, la persona que ha tenido la razón. O sea, la mejor excusa para dar a entender de que la razón era de que era necesario separarnos, pero porque realmente la otra parte me está haciendo daño. ¿Y también? Yo soy la persona sana, el enfermo o la enferma es la otra parte. Y también porque quizás esa persona quiere eliminar, borrar de su vida completamente a ese hombre, y simplemente dice ya no existió más, no es padre, no es pareja, no es nada. Claro, o sea, en la realidad lo que quiere dar a entender que la otra parte es la enferma, no la persona, no en este caso, ya sea en este caso la madre, ¿no? Es entre comillas la persona sana, ¿no? Y de alguna manera eliminarla emocionalmente, ¿no? Y que su hijo o hija crezca con esa idea, ¿no? Que la mejor opción fue la separación, pero porque esa persona era la que realmente estaba mal. ¿Y cómo puede afectar eso a los hijos? Definitivamente, como lo dijo también en algún momento el doctor, que crecen de manera inestable, ¿no? Personas muy inseguras, ¿no? Con baja autoestima, y eso lo presenciamos y lo percibimos en los colegios diariamente. Yo que directamente trabajo para varios centros educativos, tengo la oportunidad de entrevistar a jovencitos y niños, ¿no? Con características muy similares, con el mismo común denominador, baja autoestima, ¿no? Chicos muy inseguros, que tratan de llamar la atención, cometen una serie de conductas disruptivas que le llamamos a todas esas conductas de molestar al compañero, jalarle, ¿no? Los cuadernos, llamar la atención, pararse, escaparse, salirse así de manera abrupta del salón. ¿Hacer bullying a lo mejor? Bueno, en esos casos ya sería una situación ya de maltrato, de violencia, ¿no? Que incurren también muchos de ellos por querer llamar la atención, pero más que todo lo que ellos desean es ser reconocidos, y esa manera de protestar es cómo reacciona con este tipo de conductas, ¿no? A mí me llama la atención también la Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos. ¿Cómo nace esta asociación? ¿De qué se encarga, Ernesto Naveda? Gracias por la mención. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un centro de conciliación ante la, digamos, creciente ola de separaciones. Nos hemos visto, digamos, nos hemos visto llevados por las circunstancias a apoyar a algunos padres que no encuentran salida ante sucesos casi inexplicables, ¿no? Como por ejemplo, personas que se separan aparentemente, digamos, en buenos términos, proceden al divorcio normal, y bueno, mientras que juegan con sus hijitos en el parque o en la casa, normalmente a la edad de 3, 4 años, posteriormente les empiezan las visitas de manera paulatina, es decir, si los 10 visitas son, por ejemplo, martes, jueves y sábado, le dicen ya no vengas martes, solamente jueves y sábado. Luego le dicen, ¿sabes qué? No vengas jueves porque la niña tiene que estudiar, vente sábado.
luego le dicen, sabes que no vengas el sábado, vente 2 horas nada más. Entonces van acortando las visitas hasta que generalmente lo expulsan al padre. Hay un psiquiatra chileno también que le haya denominado esto padrectomía, es decir, la extirpación del padre de la familia de una manera pues paulatina, no es algo momentáneo y no es algo físico, sino es algo emocional. O sea, la padrectomía no es otra cosa que la extirpación, ¿no? Voy a desaparecer al padre de la idea de mi hijo, entonces lo voy cansando, lo voy arrinconando, basándome en que yo tengo la tenencia, y bueno, los jueces me respaldan, ¿no? Entonces el padre aburrido y dolido, lo que hace, busca un abogado y entabla una demanda judicial. Mire, solución y gran error. ¿Solución por qué? Porque no queda otra salida judicial. ¿Pero por qué error? Porque entran al sistema judicial peruano, y el sistema judicial todos conocemos que es absolutamente lento. Y le decía, donde antes había un niño jugando con el papá, le impiden las visitas 3, 4, 5 años. Lo separan, ¿no? Lo expulsan de la vida del niño como... Después de 5 años el papá gana el juicio y dice, va con su sentencia, y un policía a la casa de su hijo, cuando toca la puerta, le abre el hijo y le dice, yo no te conozco. Vamos a volver para que nos siga contando acerca de la padrectomía, esta figura interesante, expulsión paulatina del padre de la vida del niño o de la niña. Pero es momento de hacer una pausa, una breve pausa. Y antes de hacer esa pausa, vamos a tener un enlace en vivo con nuestro compañero Jorge Malmborg, que nos trae toda la información, los detalles del rescate que se está realizando tras el accidente, el derrumbe ocurrido en Churín. Jorge, te escuchamos. ¿Cómo estás, Violeta? Así es, volvemos al sector de Pampa Libre, esta vía que conecta Churín y Huacho. Recordemos donde el día de ayer, aproximadamente a las 7:30 de la noche, una minivan con 15 personas, con 15 pasajeros en su interior, quedó prácticamente enterrada por un deslizamiento de piedra y rocas que se dio precisamente en este lugar. Y vemos a esta hora de la noche ya se van a cumplir prácticamente estas 24 horas posteriores a la tragedia, en donde los bomberos continúan los trabajos para recuperar a las personas que permanecen conscientes y que están aún atrapadas, enterradas en la van. Son 3 personas que han dado signos de vida, están esperando ser rescatadas, las demás están inconscientes, no se desconoce su estado de salud. Sin embargo, hay 3 personas que han respondido claramente las señales de los bomberos, y es precisamente estos trabajos los que va a permitir retirar a estos 3 heridos, a estos 3 pasajeros, y ponerlos a buen recaudo. Escuchamos pues que se están cortando algunas piedras, vemos que uno de los bomberos tiene la camilla donde va a ser trasladado uno de los heridos una vez que sean extraídos desde el interior prácticamente de la van. Vemos ahí las imágenes totalmente enterradas. Vamos a pedirle a nuestro compañero Manuel Yataco que haga un movimiento hacia la izquierda, solamente para que se vea la magnitud del desastre. Es prácticamente una especie pues de deslizamiento, una especie de aluvión, que en realidad ha sido aparentemente por los vientos fuertes que se han dado, unos trabajos que se están realizando en la vía alrededor del cerro. Vemos a bomberos que están descansando. Y bueno, este es el escenario a esta hora de la noche. Nosotros permanecemos en la zona, Violeta, para dar más información seguramente más adelante. Bien, muchas gracias, Jorge. Ya llevan más de 22 horas, 23 horas, casi 24 horas de estas labores de rescate, y esperamos que hayan más sobrevivientes de las 3 que se han planteado en un primer momento. Bien, vamos a volver más adelante con más detalles con Jorge Malmborg desde Churín, pero es momento de hacer una pausa en Debate y Diálogo. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. ¿Cómo afecta un divorcio a los hijos, a los menores de edad, a los pequeños, a los niños y a las niñas? Escríbanos a las redes sociales. Pausa y regresamos.
Deportes. La Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI, de la Presidencia del Consejo de Ministros, invita a participar de la segunda subasta de joyas que se llevará a cabo el 11 de junio del 2015, en que se presentará una colección de 70 piezas que incluye relojes, gemelos, sortijas, cadenas y otros artículos de oro y piedras preciosas de marcas reconocidas como Longines, Review, Piaget, Patek Philippe, Chopard, Rolex, Audemars Piguet, Corun, entre otros. Para mayor información respecto al detalle de las joyas y la subasta, puede acceder a nuestro catálogo virtual en la siguiente dirección: http://conavi.pcm.gov.pe y www.conavi.gov.pe. Perú, progreso para todos. Un día como hoy, 9 de junio, 1870, muere el inglés Charles Dickens, escritor de novelas con alto contenido de denuncia social. Es autor de los clásicos Oliver Twist, Cuentos de Navidad, David Copperfield, Grandes Esperanzas, entre otros. 1934. Aparece por primera vez en un corto animado el Pato Donald, uno de los personajes icónicos de Walt Disney, famoso por su mal genio, su lenguaje incomprensible y su típico traje de marinero. Fue creado por el dibujante y animador Dick Lundy. 1974. Muere en Madrid el escritor y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Su obra más conocida, El Señor Presidente, fue su primera novela y debido a su fuerte crítica política, demoró años en ser publicada. A los hijos, a los niños, a los menores. Escríbanos a @de7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. El día de hoy nos acompaña Rosa María Jiménez Salvador, psicóloga y especialista en temas de relaciones de familia, y también Ernesto Naveda, director del Centro de Conciliación, Familia y Empresa y fundador de la Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar una breve nota informativa que hemos preparado aquí en Debate y Diálogo. Adelante. Los hijos suelen ser las víctimas del divorcio. Esto resulta un hecho que los marca y puede hasta romperles la estabilidad emocional. Así declaró para el portal ABC de España la psicóloga Cristina Noriega, autora del libro Divorcio, ¿Cómo ayudamos a los hijos? La separación de los padres resulta un hecho complicado de asimilar para los niños. En el ámbito escolar, lo primero que se debe hacer por parte de los profesores es observar la conducta del niño, visualizar su rendimiento académico, social o a nivel de apetito, señala la psicóloga educativa Karina Shiroma. La especialista además indica que los niños que experimentan el divorcio de sus padres suelen estar distraídos en clase, decaídos, pensativos o callados. Asimismo, puede haber niños más irritables o incluso intolerantes. En una encuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de 2011, el 8,2% de los niños menores de 15 años eran huérfanos de al menos uno de sus padres biológicos o sus padres no forman parte del hogar. En tanto, un 25,1% de los niños menores de 15 años vivía solo con su madre. Por otro lado, en una encuesta del Instituto Familia, realizado a niños y adolescentes entre 11 y 16 años de edad, evidenció que el 91% de hijos de padres casados o convivientes querían imitar el modelo conyugal de sus padres cuando sean adultos, mientras que el 9% de los hijos de padres divorciados o separados demandaban querer imitar este modelo conyugal en otra etapa de su vida. Bien, vamos a preguntarle
a Rosa María Jiménez cuáles son las consecuencias, sobre todo en la vida escolar, de los niños que ven estos problemas, ¿no? En unos padres que a lo mejor han vivido juntos, que han sido amorosos con sus hijos y de pronto todo se vuelve una pesadilla. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, en un centro educativo pueden evidenciar que al menor le está pasando algo y que podría tener relación con la separación, con el divorcio de sus padres? La mayoría de los casos que nosotros estamos viendo, percibiendo a diario es características de conductas disruptivas. Esta característica que en un momento le expliqué, ¿no? De ataques chicos, de violencia, ataques de ira, de intolerancia sobre todo, faltamiento de respeto total inclusive con los docentes, ya se llegan a, los llegan a desafiar en algunos casos, en casos extremos, ya en los casos de adolescentes, ¿no? Se está percibiendo este tipo de actitudes violentas, bajo rendimiento escolar, desinterés por el estudio. Muchos de ellos ya no quieren estudiar, están desmotivados totalmente, ¿no? Tienen otras expectativas, quieren todo, como se dice, como ellos lo dicen en sus términos, ¿no? De jerga, in one, quieren las cosas inmediatamente. Si no lo tienen en el acto, reaccionan. Y esto puede ser porque manipulan también a los padres, aprovechando que ellos están separados, que viven en dos casas, que si no tienen algo con la madre, a lo mejor lo obtienen con el padre, si quieren comprarse algo, una prenda de vestir, el PlayStation o lo que sea, lo obtienen de una u otra manera. Y muchas veces se juega con ello, ¿no? O sea, si el papá tiene posibilidades económicas y puede darle de alguna manera, y el papá también trata de darle lo más que pueda para ganarse el cariño del hijo y el acercamiento del hijo, ¿no? Y de alguna manera también ya comienzan las pugnas nuevamente o a recrudecer, pugnas que ya supuestamente se habían enfriado en algún momento, ¿no? De la pareja que pueden haber estado años separados, pero justamente en esta etapa de la adolescencia donde los adolescentes tienen demandas casi devastadoras sobre las marcas de ropa, ¿no? Y de cosas, ¿no? Especiales que de repente mamá no le puede dar porque no está en su posibilidad o porque no trabaja. Entonces, ¿no? Trata de captar mayor interés con el padre y frente a la madre, pues prácticamente, ¿no? Se expone a maltratos inclusive, porque sí he visto casos donde tratan mal a sus madres después que en algún tiempo han sido muy unidos, ¿no? En sus primeros años de vida. En la adolescencia se voltea el pastel. Exactamente. ¿Cómo se pueden mitigar estas consecuencias? Porque la idea de una pareja que se lleva mal, que tiene discusiones, tampoco es que esa pareja continúe junta, digamos, en la misma casa, viviendo bajo el mismo techo, si la relación pues no funciona, ¿no? Porque existen todavía esa forma de pensar más tradicional, más conservadora, que dice, bueno, nosotros seguimos viviendo juntos por nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, soluciones, básicamente, para que ellos entiendan, en principio, yo consideraría de que la base de toda esta situación y de la solución podría ser la comunicación, o sea, una comunicación efectiva, que quiere decir, básicamente, conversar directamente sobre los puntos, separar el problema de las personas. Siempre en este tipo de problemas siempre se mezclan las cosas, se mezclan familias, se mezclan intereses, posiciones, cuando acá lo importante es el bienestar de los niños y es lo que menos nos preocupamos, ¿no? Y lo que menos se preocupan los padres, ¿no? Pensando de que de repente por llevarse un pan a la boca ya los chicos están asistidos, pero muchas veces se olvida la otra parte, la parte emocional, la parte recreativa, la parte relacional, la parte vincular. O sea, ¿no? De alguna manera ellos como referentes, como modelos de conducta van a dar lugar a que cuando sean adultos van a también invitar a repetir en muchos casos la misma historia, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran de que eso fue su referente, fue su modelo inicial, vincular. Tener un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, entonces puede llegarse a repetir, que es lo más probable que se repita la historia. Si esto no se ha sabido manejar de manera democrático, ¿no? Buscar de alguna manera el punto medio, ¿no? Porque muchas veces o papá o mamá son o muy permisivos o uno de ellos es permisivo y el otro autoritario. Entonces mucho trabajar lo que es las pautas de crianza, los estilos de crianza, ¿no? Buscar un punto medio, un balance
para que estos chicos sean lo menos afectados posible. Naturalmente, al lado de un especialista, ¿no? O de una especialista. De un especialista, porque por supuesto. Sí, es un tema bastante complejo. Así es. ¿Qué nos comenta Ernesto Náveda con respecto a lo que nos acaba de decir la doctora Rosa María Jiménez? Bueno, yo quería precisar algo antes de pasar a la pregunta puntual. Respecto a las víctimas de las separaciones, ¿no? Claro, ¿cómo se consigue ese punto medio, ¿no? Del que nos habla Rosa María normalmente y aparentemente uno solamente ve papá, mamá e hijos, pero cuando se generan estos problemas de fidelidad respecto a los hijos y los hijos se oponen a uno de los padres, no se olviden que también hay otras víctimas silenciosas que a veces sufren sin decir nada a veces por vergüenza, pero como son los abuelos, ¿no? O sea, los abuelos, lo más amable y lo más gratificante para un abuelo es almorzar con su nieto o salir a correr al parque. El no poder hacerlo y ver a su hijo sufriendo por su nieto es algo que destroza, ¿no? O sea, los abuelos. Sin hablar de los primos. En las fiestas, todas las fiestas se celebran y la fiesta de la persona ausente, bueno, hay un silencio sepulcral y ni siquiera saludan al padre porque creen que le van a hacer daño, ¿no? Entonces el padre se corta un vínculo. El padre se siente como extraño, te sientes como un ovni en la familia, es decir, te sientes como una persona que das pena en la familia, ¿no? Te lo digo porque tenemos casos, manejamos casos en la asociación de personas que nos cuentan que viviendo, repito, a 5 cuadras, ¿no? Era imposible ver a sus hijos salvo con fotos que amigos le mandaban porque habían visto a su familiar en Wong o en otra tienda, ¿no? Entonces es algo un poco, digamos, difícil de creer, pero suele suceder, ¿ah? Y hay un asunto, si me permites, hace poco, tocando el punto de vista legal, hace poco, algunos años, se ha promulgado la llamada ley del divorcio rápido, al punto que en ciertas municipalidades ya las estadísticas dicen que hay más divorcios que matrimonios. Bueno, obviamente es porque han estado acumulados los divorcios de repente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El Estado facilita los trámites, pero se olvida de los hijos. El gobierno, el Estado, debería responder, así como dice que se preocupa por la infancia, de qué vale facilitar el divorcio si es que no crea una institución o una organización que dé apoyo y salida al divorcio. Es decir, paralelamente al divorcio, seguir un tratamiento que las personas que se divorcian los que sientan que tienen problemas, porque si uno siente que va bien y las dos personas son equilibradas y emocionalmente sanas, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Se llevan muy bien, pero si se sienten que tienen problemas, que la salida sea paralela también por un instituto, un apoyo terapéutico obligatorio. Ahora, como en algún momento ha mencionado la doctora Rosa María Jiménez, muchas veces las madres creen, o uno de los padres, ¿no? Cree que tiene la razón. Entonces consideran que no necesitan ninguna clase de apoyo psicológico, que no necesitan un especialista que los acompañe en todo este proceso de ruptura, de separación, de divorcio, ¿no? Y esto luego se evidencia cuando los niños van creciendo, cuando los niños son adolescentes, cuando los niños ya quizás son más independientes y no le preguntan todo a mamá, a papá. Ya no les puedes decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Quizás en la adolescencia, tal vez me esté equivocando, Rosa María Jiménez, es la etapa en la que sí se evidencia cómo ha afectado el divorcio a los hijos. En algunos casos, como le vuelvo a repetir, el proceso de duelo puede ser inmediato, en otros a mediano plazo y en otros a largo plazo, o sea, ya la adolescencia y casi la adultez, ¿no? Y cuando se presencia justamente casos que conozco directamente de adolescentes, ¿no? Que en la niñez aparentemente superaron esa etapa, entre comillas, pero de alguna manera se entiende que ha habido como una especie de negación, que ellos psicológicamente se han negado esa etapa y lo han logrado superar, porque bueno, dentro mal que bien, papá, mamá se llevaban muy bien. Pero en la adolescencia comienza a brotar nuevamente, como todo se altera, en la adolescencia, por eso adolece la persona, una serie de factores y de transformaciones, ¿no? Bioquímicas. Entonces comienza el cuerpo a sufrir y psicológicamente comienza a cambiar, ¿no?
Entonces va comenzándose a preguntar a sí mismo, ¿no? Mi vida, cómo fue, comienza a surgir esta, ¿no? La situación existencial, en algunos casos también, de los chicos, y a tal punto que puede llegar a regresionar, o sea, entran en una crisis emocional, e inclusive hasta poder llevarlos a algún centro terapéutico, psiquiátrico, para que pueda de repente entender qué es lo que pasó y por qué no se dio inmediatamente la situación, por qué ha tenido que haber pasado años para que esto se produzca. Claro, lo que pasa es que algunas madres dicen, no, mi hijo la verdad es que no necesita a su papá, no lo recuerda, no pregunta por él. No pregunta, así es, ¿no? ¿Qué le diría, por ejemplo, Ernesto Naveda, a esas mujeres que quieren separar de sus vidas a los padres de sus hijos porque tal vez económicamente pues no les están aportando la manutención, porque sí, hay inmadurez, hay irresponsabilidad? ¿Qué le diría a esas mujeres que piensan que ellas con sus hijos van bien y que no se necesita esa figura paterna? Bueno, evidentemente tendría mucho que decirles, ¿no? Pero lo principal, yo les diría que lo siguiente, que sin hablar de género, para no confundir las cosas, yo creo que la principal función de un progenitor es acercar el hijo al otro progenitor. Es decir, si la madre quedara con la tenencia, es decir, conviviría con el niño, la principal función no solo sería fomentar, sino acercar, facilitar el contacto directo, el vivencial con el padre. Y si el padre, que he visto muchos casos, queda con el hijo, a su vez facilitar la comunicación, el acercamiento, el cariño hacia los padres, independientemente del conflicto, el conflicto matrimonial que han tenido. Es decir, había que dimensionar el tema en dos niveles, ¿no? El nivel de padres y el nivel de excónyuges. La pareja no funcionó, digamos, esa vía ya se olvida, pero la de padres es una responsabilidad. Es como estaba leyendo el otro día, es como tener un jardín, ¿no? Un jardín y querer regar solamente la mitad, ¿no? Uno riega la mitad y después quieres que florezca todo. Entonces, ¿cómo va a florecer todo si tú solamente estás permitiendo que una mitad viva, ¿no? O sea, estás matando la otra parte, ¿no? Uno tiene hijos para que cuando uno se une a otra persona para tener hijos, yo entiendo que desea que los hijos sean el reflejo de ambos, ¿cierto? Esa es la filosofía, si no uno no tiene hijos con otra persona. Finalmente, lo que yo le diría es eso, ¿no? O sea, es decir, que faciliten y que recuerden que la labor principal de una madre, en el caso del padre, es facilitar el acercamiento. Y a su vez a los padres también lo mismo, ¿no? No habría razón para que no lo hagan. Los temas de irresponsabilidad alimentaria y otros casos, totalmente sancionados, reprochables, y deben ser motivo de reproche judicial o en todo caso queja judicial, pero no podemos mezclar, porque si no estaríamos teniendo una tercera víctima, ¿no? Si de la parte económica el padre no colabora con la madre, que yo espero que colabore, pero si no lo hacen, ya de por sí la madre es víctima, y poner al hijo en contra, o sea, se crea pues una especie de familia ya disfuncional completa, ¿no? Ahora mencionado en el caso de las madres, porque las mujeres son las que tienen la tenencia legal por lo menos hasta los 5 años de vida del menor, pero también existe el caso de los papás que no quieren que la madre de sus niños continúen con su vida, digamos, de pareja sentimental, y quieren luego luchar por la tenencia de sus niños, pero en realidad no porque vean una relación especial con su hijo, que quieren tenerlo, cuidarlo, criarlo, sino porque simplemente no quieren que la ex esposa pues tenga una pareja. ¿Sucede, doctora? ¿Se ven casos? Se ven casos, ¿no? Se ven una serie de casos. Es una mixtura lo que nosotros podemos encontrar. Cada caso es una historia. Con cada caso tenemos que trabajar con cada uno de sus miembros, personas que muchas veces menos se consideraban, como acaba también de decir en el caso de los abuelos, que muchas veces no eran los seres que no intervenían, pero sin embargo hoy en día hay muchos niños que son criados por los abuelos, ¿no? Y que muchas veces son víctimas justamente también de esta situación, ¿no? De maltrato de parte de los nietos ahora, ¿no? O en el caso también de las nueras también, ¿no?
Tenemos que trabajar profundamente, ¿no? El trabajo del dolor y el trabajo del perdón. Hoy en día hay muchas instituciones que están trabajando justamente lo que en Colegio de Psicólogos también se está trabajando, lo que se llama la psicoterapia del perdón. Es un trabajo que lo estamos realizando y lo que es la práctica restaurativa, todo lo que está relacionado con la parte de reconocer de que si en algún momento, bueno, te equivocaste, tienes la oportunidad de levantarte y de continuar el camino, ¿no? Es un trabajo fuerte, pero si hay vocación se puede trabajar. Trabajo profundo. Es un trabajo profundo, se puede trabajar. Nosotros estamos llanos en Colegio de Psicólogos, hay también, ¿no?, consultorios para poder atender casos sociales, ¿no?, especiales. ¿No? Con mucho gusto vamos a tener la oportunidad de trabajar con los casos que se vayan presentando en adelante. Exacto. Es momento de hacer una pausa. Vamos a continuar luego de la pausa con estas entrevistas, con este debate y este diálogo sobre el tema del cual estamos hablando hoy, pero antes nos enlazamos en directo con Jorge Malborg desde Churín. Estamos realizando el día de hoy una cobertura especial tras el accidente, tras el derrumbe ocurrido en la carretera Sayán-Churín. Jorge Malborg, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Violeta. Así es, nosotros permanecemos en el sector Pampa Libre, la vía Churín-Huacho. Recordemos, una minivan con 15 personas fue enterrada por el deslizamiento de piedras y rocas en este lugar. Luego de 24 horas, más de 24 horas en realidad, los bomberos, Policía Nacional, una delegación de rescatistas, Ejército también está apoyando, están realizando las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecen al interior de la van. Está enterrada, permanece aún por debajo de las rocas, de las piedras. Los bomberos están tratando de remover y rescatar entre escombros a los pasajeros que permanecen al interior de la van. Son 3 personas, ya lo hemos venido informando, 3 personas que permanecen al interior con signos vitales y que necesitan con urgencia ser retiradas, ser rescatadas por miembros de los bomberos. Y justamente nosotros estamos transmitiendo de manera permanente esta tragedia, esta situación que ha ocurrido en Churín. Estamos esperando también el rescate de estas personas. Vemos a los bomberos con la camilla a un costado por prevención, precisamente observando expectativas muy altas por parte de las autoridades por rescatar a las personas que permanecen al interior. Recordemos que hay 3 personas que ya han sido rescatadas a lo largo del día. Violeta. Bien, Jorge Malborg, muchísimas gracias por todos estos detalles. A continuación también les queremos dar otra información. Nuestras cámaras han registrado un amago de incendio en las calles Torres Paz y Mariano Carranza en Santa Beatriz. Ahí vemos entonces las imágenes que registra nuestra cámara robótica. Más información y más detalles hoy en la edición central de TV Perú a las 8 en punto de la noche. Nos vamos entonces a una pausa y regresamos con más de Debate y Diálogo. Un día como hoy, 9 de junio, 1870, muere el inglés Charles Dickens, escritor de novelas con alto contenido de denuncia social. Es autor de los clásicos Oliver Twist, Cuentos de Navidad, David Copperfield, Grandes Esperanzas, entre otros. 1934. Aparece por primera vez en un corto animado El Pato Donald, uno de los personajes icónicos de Walt Disney, famoso por su mal genio, su lenguaje incomprensible y su típico traje de marinero. Fue creado por el dibujante y animador Dick Lundy. 1974. Muere en Madrid el escritor y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Su obra más conocida, El Señor Presidente, fue su primera novela y debido a su fuerte crítica política,
demoró años en ser publicada. Hola, soy Coqui González y yo me considero un super papá, porque a los 23 años ya tenía 2 hijas. Y hoy a mis 36 tengo que despertarlas, llevarlas al colegio, alistarlas. Despertarlas es un tema porque me piden siempre 5 minutos más. Yo tengo que hacer la lonchera, el desayuno, una quiere huevo duro, la otra quiere solo cereal, llevarlas en el carro, se pelean por la música, discuten, yo me río y en fin, todo eso lo tengo que hacer, además de cada cosa que me ha tocado vivir siendo un papá bastante joven, pero todo lo que vivo y todo lo que he aprendido lo sé porque me lo enseñó y lo di mi papá. Por eso es que soy un super papá. Volvemos con debate y diálogo. El día de hoy hablamos sobre divorcio y sobre cómo afecta a los hijos, a los pequeños, este tema. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. El día de hoy nos acompañan 2 especialistas. Nos acompaña Rosa María Jiménez, psicóloga y especialista en temas de relaciones de familia del Colegio de Psicólogos del Perú, y también Ernesto Naveda, director del Centro de Conciliación, Familia y Empresa y fundador de la Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos. Tenemos ya preguntas y comentarios de las redes sociales, así que vamos a pasar a leer algunas consultas para que nos puedan responder aquí en el panel de debate y diálogo. Arnold Mendiola, por ejemplo, nos dice: un niño de 4 o 5 años que tiene padres separados, ¿puede sentirse deprimido en algún momento? Rosa María Jiménez. Por supuesto, puede sentirse deprimido. Probablemente más aún si ha presenciado situaciones de violencia, ¿no? De discusión, lo primero que ellos sienten es miedo, ¿no? Así sea tan pequeño, ¿no? Sí, O sea, 4, no hay una 3 edad. años a lo mejor. Sí, también hay casos de niños de que desde el momento que una forma de mostrar, por ejemplo, la falta de apetito, ¿no? El desinterés por jugar de repente, por el juego, ¿no? Se aíslan. O sea, son características, signos que inmediatamente a través del juego se puede percibir si ese niño está deprimido o no, ¿no? Así es. Tenemos otra consulta de Carla Guillén, gracias por escribirnos, por cierto, y nos pregunta Carla: ¿cuál es la mejor manera de explicarle a un niño que sus padres están separados? ¿Cómo manejar esa situación? Ernesto Naveda. Bueno, no soy psicólogo, no tengo el gusto de ser psicólogo. Desde su perspectiva. Claro, utilizando el sentido común un poco, creo que la mejor forma de explicarle es teniendo en cuenta su edad, ¿no? Yo creo que dependiendo de la edad se le daría ciertos alcances a fin de que vaya siendo asimilado de manera adecuada, ¿no? Yo creo que la doctora podría precisar un poco más, pero me imagino a partir de los 10 años, 8 años, ¿no? Claro, todo va a depender del nivel de madurez que tiene el niño, ¿no? Porque hay niños, cronológicamente, una de las cosas, por ejemplo, que se me ha venido ahorita a la mente es de que estos chiquitos maduran con una, se podría decir, una rapidez increíble. O sea, justamente porque probablemente por la experiencia que están viviendo hace que los chicos inmediatamente salten etapas, ¿no? Y tengan que entender o tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Claro, luchan, ¿no? De alguna manera luchan con ellos mismos, con sus experiencias, con sus vivencias, pero ellos se dan cuenta. O sea, muchas veces nosotros no necesitamos decirles en palabras lo que ellos están viendo o lo que ellos están sintiendo. Se dan cuenta. Se dan cuenta, es increíble. Y muchos de ellos justamente queman etapas justamente y maduran más rápido que niños de la misma edad, que tienen la misma edad cronológica, pero que emocionalmente, a razón de esta problemática, ha hecho de que inmediatamente crezcan en esta parte, ¿no? Es decir, que se les debería de explicar. Papá y mamá ya no están juntos, van a vivir en distintas casas. Bueno, los saludables tener sería temor y estar ocultando la situación supuesto. Cuando el niño se está dando cuenta de lo que pasa en su hogar. Claro, y ellos preguntan, ellos en alguna medida también dan a entender, ¿no?
papá discuten mucho. Yo no quiero que discutan, ¿no? Que él vaya a su casa, que vaya a la casa de la mamá tal, porque saben que es la mamá, la abuelita, ¿no? Porque tienen miedo, piensan que en algún momento puede pasar algo peor, ¿no? O sea, perciben, lo presienten, ¿no? Que un pequeño sí, tenga miedo y en la experiencia de consulta es donde yo he podido observar que son niños muy precoces, o sea, mucho más hábiles que niños que no han tenido que vivir en un hogar, entre comillas, feliz, ¿no? Donde vive papá, mamá, ¿no? Juntos, tienen otro nivel de madurez, o sea, maduran con más facilidad, captan con más facilidad que los otros casos. Y aprovechando, Rosa María Jiménez, su respuesta, vamos a trasladarle la pregunta de Alfredo Carguarique, que nos consulta cuánto tiempo es recomendable que pase para que uno de los padres presente a su nueva pareja a los hijos. ¿Le afectaría mucho esto al menor? Ese es un tema bastante interesante y polémico, ¿no? En la realidad, en principio hay que ver si el niño está en la suficiente capacidad para poder entender, en principio, la situación de la separación, para yo decirle que ya yo tengo otra relación o otra pareja. O sea, mucho va a depender del nivel maduracional del niño. Que también se debe presentar una pareja cuando es una pareja estable, ¿no? Y también, bueno, cuando ya se crea o ya tenga una cuestión más, como se puede decir, haya pasado el tiempo prudente para que este niño se sienta menos afectado, ¿no? Porque lamentablemente, si usted supiera los casos que se nos presentan, que a veces suelen presentarlo como la amiga, ¿no? Que están saliendo con la amiga, pero los niños ya perciben algo más que la amiga, o sea, por reacciones o por atenciones especiales, y no saben el daño que muchas veces eso puede causar, ¿no? Entonces, y la confusión que crean más que todo, ¿no? Porque la confusión es lo que a ellos lo hace sentir inestables, ¿no? Para responder frente a otras situaciones. ¿Qué se recomendaría en esos casos? Lo ideal es de que se reserven el tiempo suficiente, ¿no? Y que cuando ya sienta que el hijo ha madurado un tanto más, ¿no? Que no sea tan inmediato, porque a veces los papás irresponsables, pues, o papás o mamás irresponsables lo hacen, creen que es lo normal, que hoy estamos en época de decir y de evidenciar y de obviar, porque es la temporada del obvio, todo es obvio, todo está expuesto, sí, ¿no? Ya casi no se, o sea, ya se deja muy poco en la imaginación. Claro, ¿no? Y también que a lo mejor un mes tiene una pareja, el siguiente mes tiene otra pareja, y luego le dice al niño, a la niña, díganle papá, por ejemplo. Exacto. O el papá le dicen, díganle a mi amiga mamá. Mamá, o cosas así. Se genera una gran confusión, ¿no? Definitivamente. Entonces, desestabiliza totalmente más emocionalmente. Listo, algunos comentarios rapidísimos de Twitter. Nos dice, por ejemplo, Latino, hay muchos matrimonios felices viviendo juntos, aparentemente felices, pero con padres ausentes para sus hijos. Eso también ocurre, ¿no? Se dan estos casos. Luego tenemos aquí comentarios como, por ejemplo, la mayoría sí les afecta, si han visto peleando a sus padres, les afecta mucho, todo lo asimilan, todo lo que ven en el hogar. Y un comentario más, Elvin Alan Narváez: vivo con mi hija hace 5 años y creo que fue lo correcto separarme de su madre. Mi bebé es muy correcta y buena alumna, a veces visita a sus abuelos y ahí ve a su madre, pero ninguna tiene esas ganas, pero no hay esas ganas de que estemos todavía juntos, ¿no? Es peor vivir, luego nos dice Joana Corcuera, con padres que llevan una vida con traiciones, infidelidad, etcétera. Bien, hay diversos comentarios en las redes sociales. Lo importante es tener en cuenta siempre la estabilidad emocional de los niños y las niñas. Para crear resiliencia en los chicos, ¿no? Esa capacidad de poder enfrentar la adversidad saludablemente. Muchísimas gracias, Rosa María Jiménez, psicóloga especialista en temas de relaciones de familia del Colegio de Psicólogos del Perú. Gracias, Ernesto Náveda, director del Centro de Conciliación, Familia y Empresa, fundador de la Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos. Gracias a ambos, gracias a todos los que nos ven. Y recuerden que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.